El 16 de enero de 2017, un hombre salió de su trabajo en una plaza comercial de Guadalajara y jamás volvió a casa. Su nombre era Raúl Ramírez. Tenía 34 años y esa tarde todos lo esperaban para celebrar el cumpleaños de su sobrino. La mesa estaba lista, el pastel preparado, pero su silla quedó vacía. Desde entonces, la familia vive en una incertidumbre que se ha convertido en tormento. ¿Qué pasó con Raúl después de cruzar esa puerta? Los últimos registros lo muestran intentando disculparse con una compañera de trabajo tras una discusión menor. Minutos después, las cámaras captaron a la mujer marchándose en un coche escoltada por un guardia de seguridad. Raúl quedó solo, caminó unos pasos frente a la entrada y la imagen se desvaneció. Fue la última vez que alguien lo vio. La búsqueda comenzó esa misma noche, pero pronto la familia descubrió que cada pista parecía desvanecerse. Un teléfono que sonaba apagado, un registro médico misterioso en una clínica de barrio sin expediente alguno, rumores en calles peligrosas de la capital, piezas sueltas de un rompecabezas que nunca encajaron. La ausencia de respuestas consume día tras día a quienes lo aman. No hay cuerpo, no hay señales claras, solo un vacío que hiere más que la muerte misma. Este es el relato de una desaparición que marcó a una familia entera y que hasta hoy sigue sin explicación. Raúl Ramírez nació en Zapopan a mediados de los años 80, en medio de complicaciones que casi le arrebatan la vida en sus primeros días. Los médicos habían advertido a sus padres que las probabilidades eran mínimas, pero contra todo pronóstico, el pequeño sobrevivió. Esa circunstancia marcó para siempre la forma en que fue visto dentro de su familia, como un hijo frágil, un milagro que debía ser cuidado con esmero. Su madre solía recordar aquellas noches interminables en las que velaba junto a la cuna, temiendo que en cualquier momento la respiración de su hijo se apagara. Su padre, un hombre reservado, no hablaba demasiado de aquellos temores, pero en su mirada quedaba claro que la vida de Raúl había sido un regalo que no podía desperdiciarse. La persona que más lo acompañó en esos primeros años fue su hermana mayor, María Ramírez, 6 años más grande que él. Para ella, cuidar de Raúl no era una obligación, sino un acto natural de amor. Lo llevaba de la mano a la escuela, compartía con él los juegos en el patio y lo defendía de cualquier burla. Con el paso del tiempo, los recuerdos de esas tardes se convirtieron en un tesoro que María guarda como lo más valioso de su vida. Aunque la diferencia de edad los colocaba en etapas distintas, esa brecha nunca fue un obstáculo. Raúl buscaba la compañía de su hermana en todo momento y ella asumía el rol de protectora con orgullo. Sus padres, conscientes de la fragilidad del niño, depositaron gran parte de la responsabilidad en María, convencidos de que nadie cuidaría de él con tanta entrega como ella. La infancia de Raúl estuvo marcada por momentos sencillos: los juegos en la calle, los almuerzos familiares de domingo y las pequeñas celebraciones que la familia organizaba en casa. Eran días que parecían normales, pero que en la memoria de su hermana se revisten hoy de un brillo especial, precisamente porque representan un tiempo en que nada parecía amenazar la estabilidad de la familia. Sin embargo, esa calma era apenas una superficie. Desde temprano, Raúl mostraba un carácter sensible, a veces demasiado callado, como si hubiera una angustia escondida detrás de sus silencios. María lo percibía, aunque nunca logró comprenderlo del todo. Ese rasgo se repetiría años después, en momentos decisivos, cuando la familia recordaría aquellas señales como si fueran piezas de un rompecabezas que habían pasado desapercibidas. Ese niño frágil que había vencido a la enfermedad, que creció rodeado del cariño de su hermana y el cuidado constante de sus padres, algún día se convertiría en un hombre capaz de desaparecer sin dejar rastro.
Pero antes de que eso sucediera, la vida lo conduciría por caminos de lucha interna y momentos de esperanza que, sin que nadie lo supiera, preparaban el terreno para una ausencia que aún duele. Si relatos como este tocan tu corazón, suscríbete, activa la campanita y deja un mensaje de apoyo para esta familia en los comentarios. Con el paso de los años, Raúl dejó atrás aquella niñez marcada por la fragilidad y entró en la adolescencia con una mezcla de timidez y ansias de independencia. En su barrio de Zapopan era recordado como un joven tranquilo, de mirada serena y palabras pocas, alguien que prefería observar en silencio antes que imponerse con voz alta. Cuando terminó la secundaria, consiguió su primer empleo como mensajero en una empresa ubicada en el centro de Guadalajara. El trabajo le ofrecía cierta libertad: andar por las calles, entregar documentos, convivir con diferentes personas. Para su familia, aquello significaba un avance, un paso hacia una vida adulta más estable. Pero en esa misma etapa apareció un hábito que poco a poco se transformaría en un problema: el consumo de alcohol. Al principio eran solo fines de semana, en reuniones con amigos o salidas después del trabajo. Nadie en casa lo consideraba alarmante. Era visto como una conducta propia de la edad, algo que con el tiempo se moderaría. Sin embargo, con los meses, María comenzó a notar que aquel comportamiento se volvía más frecuente. El alcohol parecía ser para Raúl un refugio. Cuando bebía, se mostraba más desinhibido, reía con facilidad y dejaba atrás esa timidez que lo caracterizaba. Pero cuando la euforia se apagaba, quedaba en él un rastro de tristeza difícil de disimular. Su cuñado, Javier Torres, que pronto se convirtió en una figura de confianza para Raúl, percibía en esos momentos una angustia que iba más allá de lo que la familia lograba comprender. A pesar de todo, Raúl nunca dejó de ser descrito como un hombre noble. Sus vecinos lo reconocían como alguien de buen corazón, dispuesto a ayudar, respetuoso con los mayores. El alcohol lo transformaba temporalmente, pero no borraba su esencia. María, aún desde su propia casa después de casarse, seguía de cerca la vida de su hermano, preocupada pero también esperanzada en que encontrara un camino más firme. En aquellos años, Raúl parecía llevar dos vidas paralelas: la del joven trabajador, responsable y cariñoso con su familia, y la del hombre que, en la intimidad de sus pensamientos, buscaba en una botella la manera de silenciar lo que lo atormentaba por dentro. Sus silencios se hacían más largos y sus noches más inciertas. Javier intentó en varias ocasiones hablar con él, comprender de dónde provenía esa necesidad de escapar. Raúl, entre pausas, llegó a confesar que sentía un vacío en el pecho, una especie de presión constante que lo ahogaba. Decía que beber era la única forma de aliviar esa carga, aunque solo fuera por unas horas. Ninguno de ellos podía imaginar entonces que esa lucha interna sería una pieza clave para entender los misterios de su desaparición. Lo que en apariencia era solo un hábito juvenil, pronto se convertiría en una señal inquietante, porque el joven que buscaba escapar de sí mismo con tragos de alcohol también era el mismo que, años después, saldría de un centro comercial y nunca regresaría. Permanece atento, porque lo que viene a continuación revelará un giro que marcaría para siempre a su familia. No te vayas, quédate hasta el final, porque cada detalle de esta historia importa. El consumo de alcohol, que comenzó como una costumbre ligera, poco a poco se volvió una batalla que desgastaba no solo a Raúl, sino también a quienes lo rodeaban. Las discusiones familiares se hicieron más frecuentes. Su madre lloraba en silencio al verlo regresar tarde, con los pasos torpes y la mirada perdida. Su padre, hombre de carácter rígido, evitaba confrontarlo, pero el silencio en la mesa de la casa se volvía cada vez más pesado cuando Raúl aparecía con el aliento impregnado de licor.
Fue en ese escenario que Javier Torres, su cuñado, asumió un papel decisivo. Desde que comenzó a salir con María, supo que Raúl lo respetaba de una manera especial. Había entre ambos una conexión distinta. Cuando Javier hablaba, Raúl bajaba la voz y escuchaba. No era un sometimiento, sino una confianza difícil de explicar. Con el paso del tiempo, Javier se convirtió en la figura con la que Raúl podía desahogarse. En largas charlas, le confesaba que el alcohol no era para él un placer, sino un refugio. Describía una sensación de angustia en el pecho, como un nudo que lo asfixiaba, y que solo encontraba alivio temporal cuando bebía. Ninguno de los dos lograba ponerle nombre a ese malestar, pero estaba claro que la bebida no resolvía nada. Solo postergaba el dolor. La familia intentó ayudarlo de diferentes maneras. Hubo internamientos breves en clínicas de rehabilitación que terminaron en recaídas. Cada intento fallido aumentaba la frustración, pero también reforzaba la idea de que necesitaban buscar otras salidas. Fue entonces cuando María y Javier lo llevaron a la iglesia del barrio. Al principio, Raúl asistía con desconfianza, sentado en las bancas de madera, observando en silencio a los demás. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a participar más activamente y esa rutina le devolvió un brillo que hacía mucho no se veía en sus ojos. Durante esos meses, la familia experimentó un respiro. Las comidas volvieron a tener risas, las conversaciones fluyeron y hasta su madre dijo haber recuperado por un instante al hijo que había criado. Raúl parecía más tranquilo, más presente. La fe, acompañada de la cercanía con quienes lo querían, le ofrecía la posibilidad de reconstruir su vida. Pero esa calma nunca fue completa. Había días en que, sin razón aparente, se sumía en un silencio profundo. Su mirada se perdía en un punto fijo, como si su mente estuviera atrapada en un lugar inaccesible. Eran momentos en los que ni la fe, ni el cariño, ni la compañía lograban alcanzarlo. María lo observaba con preocupación, consciente de que aquella paz era frágil, como un cristal a punto de romperse. Ese vaivén entre la esperanza y la angustia se convirtió en la rutina de la familia. Nadie sospechaba que, detrás de esos silencios y recaídas, se escondían señales que un día cobrarían un significado doloroso. Porque aquel joven que había encontrado un refugio en la iglesia también era el mismo que pronto volvería a hundirse en un mutismo inquietante, justo antes de desaparecer sin dejar rastro. La rutina de Raúl parecía estabilizarse, pero en los días previos a su desaparición algo cambió. Su madre fue la primera en notarlo. Lo veía más callado de lo habitual, con gestos ausentes y respuestas cortas. Al principio pensó que era cansancio, pero pronto comprendió que había algo distinto en la forma en que él la miraba, como si llevara un peso que no podía compartir. En casa, los almuerzos se tornaron silenciosos. Raúl comía despacio, bajaba la cabeza y se excusaba antes de tiempo para encerrarse en su cuarto. A diferencia de otros periodos, no había discusiones ni muestras de enojo, solo un mutismo denso que preocupaba a todos. María, acostumbrada a reconocer cada cambio en su hermano, sintió que aquella calma escondía algo más profundo. Algunos atribuyeron esa actitud al reciente final de una relación. La joven con la que salía había decidido terminar el noviazgo, y aunque Raúl no habló mucho del tema, su entorno lo relacionó con su repentino retraimiento. Sin embargo, quienes lo conocían de cerca sabían que había algo más. Su semblante no era de simple tristeza, sino de alguien atrapado en pensamientos que lo consumían. Su madre describía esos días como un silencio que dolía. Recordaba verlo sentado en la sala, mirando el suelo, mientras la televisión encendida pasaba desapercibida. Javier, por su parte, intentó hablar con él en privado,
Le preguntó si había tenido algún problema en el trabajo, si algo lo angustiaba. Raúl lo escuchaba en silencio, bajaba la mirada y terminaba respondiendo con evasivas. En ese lapso, la familia vivía una dualidad. Por un lado, se preparaban para el cumpleaños del sobrino, una celebración sencilla con pastel y música. Por otro, observaban a Raúl hundirse cada vez más en un mutismo inquietante. Nadie imaginó que esa semana cargada de silencios sería el preludio de la tragedia. La noche anterior a su desaparición, María lo vio salir al patio de la casa y quedarse quieto, mirando el cielo. Era invierno y el frío se filtraba por el aire, pero él permaneció allí varios minutos sin moverse. Ella pensó en acercarse, pero prefirió no interrumpirlo. Aquella imagen sería la última que guardaría de su hermano en un ambiente familiar. El 16 de enero amaneció como cualquier otro día, pero Raúl ya no era el mismo. Se levantó temprano, desayunó sin pronunciar palabra y se despidió con un gesto breve. Tenía que ir a trabajar a la plaza comercial de Guadalajara y su familia esperaba verlo de regreso por la tarde para la celebración. Nunca imaginaron que esa despedida silenciosa sería la última. Lo que sucedió en las siguientes horas marcaría un antes y un después. Porque ese día, en medio de una rutina aparentemente normal, Raúl daría sus últimos pasos conocidos, dejando atrás un rastro de dudas y un vacío que todavía persiste. Quédate con nosotros, porque lo que ocurrió después en la plaza revelará los instantes más inquietantes de esta historia. Asegúrate de suscribirte y compartir este video, porque cada detalle cuenta y podría hacer la diferencia. El 16 de enero de 2017 amaneció como un lunes cualquiera en Guadalajara. Raúl salió temprano rumbo a su empleo en la plaza comercial, donde trabajaba en la cocina de un restaurante. Vestía su uniforme, llevaba consigo su mochila y caminaba con paso firme, aunque quienes lo vieron más de cerca recordaron que no saludaba con el mismo entusiasmo de otros días. En casa, su familia lo esperaba más tarde para celebrar el cumpleaños de su sobrino. Su madre había preparado un pastel sencillo y los hermanos organizaron una reunión íntima. Todo estaba listo para cuando Raúl regresara de su jornada laboral. Nadie sospechaba que esa silla reservada para él en la mesa quedaría vacía para siempre. En el restaurante, la jornada transcurría con normalidad hasta que un incidente aparentemente insignificante alteró la rutina. Mientras se movía en el estrecho espacio de la cocina, Raúl rozó accidentalmente a una compañera de trabajo. Ella lo interpretó de manera equivocada y lo acusó de incomodarla. Raúl, nervioso, trató de disculparse de inmediato, explicando que solo había sido un descuido. Pero la tensión creció. La joven no aceptó sus palabras y el ambiente se tornó pesado. El gerente intervino para calmar la situación, asegurando que todo se debía al espacio reducido. Aún así, la discusión dejó huella. Raúl, avergonzado, pasó el resto de su turno en silencio, evitando cualquier roce. Al finalizar su jornada, decidió esperar a la salida para intentar hablar de nuevo con su compañera y aclarar lo sucedido. Las cámaras de seguridad registraron los siguientes instantes. Raúl permanecía en la entrada de la plaza, nervioso, caminando de un lado a otro, como si buscara el momento adecuado para acercarse. Al cabo de unos minutos, la joven salió acompañada por un guardia de seguridad. Ella evitó cualquier contacto visual con él, subió rápidamente a un automóvil y el vehículo arrancó sin detenerse. Raúl dio un par de pasos hacia el coche, levantando la mano como queriendo detenerlo, pero fue inútil. El auto se perdió en el tráfico. Después de ese momento, las imágenes lo mostraron de pie frente a la puerta principal. Caminó unos metros hacia un costado, volvió sobre sus pasos y luego se detuvo por unos segundos, mirando hacia la calle. Y allí termina la claridad. A partir de ese punto, ninguna cámara volvió a captarlo.
Ningún testigo pudo explicar con certeza qué ocurrió después. Cuando la familia se dio cuenta de que no regresaba para la celebración, comenzaron las llamadas. El celular de Raúl ya no respondía. La línea iba directamente al buzón de voz. Las horas pasaron, la noche avanzó y la preocupación se transformó en alarma. Ese día, marcado en la memoria de su familia, fue el inicio de una ausencia que nadie pudo llenar. Porque desde la salida de aquella plaza, Raúl Ramírez se desvaneció sin dejar rastro alguno. Y lo más inquietante de todo es que, aunque las cámaras lo habían seguido hasta un punto, su destino final quedó cubierto por un manto de sombras. Los días posteriores al 16 de enero fueron un torbellino de incertidumbre para la familia de Raúl. Apenas confirmaron que no había regresado a casa. Su hermana María y su cuñado Javier se dirigieron de inmediato a la plaza comercial en Guadalajara para pedir explicaciones. Lo primero que exigieron fueron las grabaciones de las cámaras de seguridad, pues sabían que ese era el único testigo confiable de lo ocurrido. El guardia de turno, sin embargo, no se mostró dispuesto a colaborar. Les informó que Raúl había tenido un altercado con una empleada y que, tras ese episodio, se quedó rondando la entrada. Poco más quiso decir. Ante la insistencia de la familia, aceptó mostrarles de manera superficial algunos fragmentos, pero dejó claro que no podían obtener copias sin una orden legal. Tiempo después, con la intervención de un abogado, la familia consiguió acceso a las grabaciones completas. Lo que vieron confirmó algunas versiones, pero también abrió nuevas dudas. En las imágenes, Raúl aparecía claramente esperando en la entrada del centro comercial. Se lo notaba inquieto, caminaba de un lado a otro, miraba hacia la puerta como si aguardara a alguien. En varias ocasiones parecía levantar la cabeza buscando la salida de la joven con la que había discutido. Cuando finalmente ella apareció, lo hizo acompañada de un guardia. Su expresión era de incomodidad, y sin detenerse, se dirigió rápidamente hacia un vehículo que la esperaba en la calle. El coche arrancó con brusquedad, mientras Raúl intentaba acercarse, levantando la mano en un gesto que parecía un ruego. Las imágenes muestran cómo queda quieto en la acera, mirando cómo el auto se alejaba hasta perderse entre el tráfico. Lo más perturbador ocurre después. La cámara fija registra a Raúl caminando unos metros más, mirando hacia distintos lados como indeciso. Luego da media vuelta y desaparece por un costado del edificio. Y ahí la grabación se interrumpe. Ningún otro ángulo de las decenas de cámaras del centro comercial logró captarlo nuevamente. Era como si hubiera sido tragado por la ciudad en cuestión de segundos. La familia exigió revisar todas las cámaras exteriores, los pasillos, los accesos. Los encargados aseguraron que no existía ninguna otra grabación que mostrara sus movimientos posteriores. Esa falta de registros levantó sospechas inmediatas. ¿Era posible que un complejo de esa magnitud no pudiera rastrear la trayectoria completa de un empleado? ¿O alguien había decidido ocultar las imágenes restantes? Para los suyos, esa omisión fue el inicio de un camino lleno de vacíos. Cada ausencia de prueba se convertía en una herida más, y cada explicación evasiva en una carga insoportable. Lo que sucedió después con su teléfono celular y las primeras horas de búsqueda solo aumentaría el desconcierto de todos. Quédate con nosotros, porque en el siguiente tramo descubrirás cómo el silencio de un teléfono y la espera angustiante de una familia marcaron el principio de una búsqueda desesperada. Suscríbete ahora y comparte este caso. Tu apoyo mantiene viva la voz de quienes aún esperan respuestas. Aquella misma noche del 16 de enero, cuando la familia esperaba a Raúl para la celebración en casa, las primeras llamadas comenzaron a repetirse una tras otra. El número de su celular sonaba unos segundos
y luego pasaba directo al buzón de voz. Al principio pensaron que podía estar ocupado, que quizá había salido con algún compañero de trabajo para distraerse y que volvería más tarde. Pero las horas pasaron y la silla reservada en la mesa seguía vacía. Su madre no podía ocultar la angustia. Con cada intento fallido de llamada, las manos le temblaban un poco más. María, tratando de mantener la calma, repetía que él aparecería en cualquier momento, aunque en su interior la ansiedad crecía como una sombra. El ambiente de fiesta se transformó en una noche larga y silenciosa, en la que todos los presentes miraban constantemente la puerta esperando escuchar sus pasos. Al día siguiente, martes, Raúl tenía su jornada libre. La familia pensó que quizá había decidido ausentarse un tiempo, tomar distancia o incluso pasar la noche en casa de algún amigo. Sin embargo, cuando la mañana terminó y no hubo noticias, la preocupación alcanzó un punto crítico. Javier propuso recorrer algunos lugares cercanos donde solía reunirse. Visitaron bares pequeños, tiendas de conveniencia y preguntaron a conocidos. Nadie lo había visto. La desesperación aumentó con cada hora. El miércoles, tras 2 días completos sin señales, decidieron acudir directamente al restaurante en la plaza comercial. Fue allí donde se enteraron por primera vez del altercado con su compañera y del momento en que lo habían visto esperando en la entrada. Esa información, lejos de aclarar, abrió más preguntas. ¿Qué hizo después? ¿Por qué no había vuelto a casa? ¿Por qué no respondía el celular? Esa misma tarde presentaron la denuncia formal ante la policía. La respuesta inicial fue rutinaria. Debían esperar, verificar hospitales y amigos cercanos. Pero la familia ya lo había hecho. Conocían a Raúl lo suficiente como para saber que jamás pasaría tanto tiempo sin avisar, sobre todo teniendo padres enfermos a los que solía visitar a diario. El silencio de su teléfono se convirtió en un símbolo de la ausencia. La madre, con el aparato en la mano, marcaba una y otra vez con la esperanza de escuchar su voz. El buzón repetía siempre el mismo mensaje frío. Una grabación que no ofrecía consuelo ni respuestas. Cada tono que no era contestado se clavaba como una herida nueva. Esa fue la primera señal inequívoca de que algo extraño había ocurrido. Raúl no era de desaparecer de esa manera. No era de abandonar responsabilidades ni de causar dolor gratuito. El apagón de su celular marcaba el inicio de un misterio que hasta hoy sigue sin resolverse. Pero lo más desconcertante aún estaba por llegar. 3 días después, su nombre apareció en un registro médico que parecía prometer respuestas y que al final solo abrió una herida aún más profunda. El jueves 19 de enero, 3 días después de la desaparición, la familia recibió una noticia que encendió un rayo de esperanza. En una clínica de urgencias de la colonia Oblatos, en Guadalajara, apareció registrado el nombre de Raúl Ramírez como paciente ingresado a las 11:40 de la mañana. María y Javier corrieron al lugar convencidos de que por fin tendrían respuestas claras. Al llegar, exigieron hablar con la dirección y obtener el expediente médico. Pero lo que encontraron fue una confusión aún mayor. El sistema mostraba efectivamente el ingreso de Raúl, con su nombre completo y la hora exacta. Sin embargo, no existía ningún registro clínico que explicara qué atención había recibido ni quién lo había acompañado. Peor aún, los médicos y enfermeras aseguraban no recordarlo. María no podía creerlo. Tenía frente a sus ojos la pantalla donde aparecía el nombre de su hermano, pero cuando pedía el historial clínico, los encargados decían que no había archivo. Exigió las cámaras de seguridad de ese día y de esa hora. La respuesta fue aún más desconcertante. En las grabaciones no aparecía ninguna persona que coincidiera con Raúl entrando o saliendo de la clínica en ese horario.
El hallazgo, que parecía ser la primera pista sólida, se transformó en un muro de incertidumbre. ¿Cómo podía figurar su nombre en el sistema si nadie lo había visto? ¿Quién había registrado esa entrada fantasma? ¿Se trataba de un error administrativo o de una maniobra para desviar la atención de la búsqueda? Para la familia, aquello fue devastador. Habían llegado con la ilusión de encontrarlo, de llevarlo de regreso a casa, pero salieron con más preguntas que antes. La posibilidad de que alguien hubiera utilizado su nombre deliberadamente comenzó a rondar en sus pensamientos. Javier, con tono firme, dijo que aquello no podía ser casualidad, que había alguien detrás manipulando los datos. La policía recibió la información, pero la respuesta oficial fue fría. No hay evidencia suficiente para afirmar que estuvo ahí. La investigación parecía detenerse cada vez que surgía una pista nueva. Y mientras tanto, la familia recorría calles, distribuía volantes y se enfrentaba a falsos testimonios de personas que afirmaban haberlo visto en distintos puntos de la ciudad. Ese registro en la clínica se convirtió en uno de los episodios más extraños del caso. Para María fue como una cruel burla, una señal que encendió la esperanza y que al mismo tiempo la apagó sin explicación. Desde entonces, cada vez que hablaba de su hermano, repetía con rabia contenida: si ese nombre apareció ahí, alguien tuvo que ponerlo. Lo que sucedió después fue aún más desgarrador, porque mientras ellos intentaban descifrar esa entrada inexistente, la investigación policial avanzaba hacia un callejón sin salida y el caso amenazaba con ser archivado. No te apartes ahora, porque en el siguiente tramo descubrirás cómo la familia, enfrentando la indiferencia de las autoridades, tomó la búsqueda en sus propias manos. Suscríbete y comparte este video para que la historia de Raúl no quede en el olvido. Tras el desconcierto con el registro en la clínica de Oblatos, la familia comprendió que no podía depender únicamente de la policía. Las respuestas oficiales eran siempre vagas, llenas de frases repetidas. No hay pruebas suficientes, estamos investigando. Pero el tiempo pasaba y Raúl seguía sin aparecer. María y Javier tomaron la decisión de recorrer por su cuenta cada rincón donde alguien pudiera haberlo visto. Comenzaron en las calles del centro de Guadalajara, preguntando en comercios, mostrando fotografías impresas con su rostro, pegando carteles en muros y postes. Cada respuesta era una mezcla de esperanza y dolor. Algunos aseguraban haberlo visto, otros simplemente movían la cabeza en silencio. Con el correr de los días, la búsqueda los llevó a lugares más oscuros. María, que nunca había puesto un pie en esos barrios, caminaba con la foto en la mano, preguntando a personas que vivían en condiciones precarias. Javier la acompañaba siempre, protegiéndola, pero también compartiendo la angustia de saber que cualquier pista podía ser cierta o una mentira más. En varias ocasiones, habitantes de la calle afirmaban haber visto a un hombre parecido a Raúl en zonas donde se reunían personas con problemas de adicción. Cada una de esas afirmaciones encendía una chispa de ilusión en el corazón de la madre, que esperaba verlo aparecer en cualquier momento. Pero pronto descubrían que esas versiones casi siempre terminaban en falsas esperanzas, motivadas por quienes buscaban obtener dinero a cambio de información. Aún así, la familia no se rendía. Recorrían colonias como Tepito en Ciudad de México cuando algún rumor llegaba hasta ellos, o se trasladaban a otras localidades siguiendo relatos inconsistentes. Cada viaje era agotador, cada regreso a casa estaba cargado de frustración. La sensación de estar atrapados en un laberinto sin salida se hacía más fuerte con cada paso. Mientras tanto, las autoridades comenzaban a mostrar señales claras de cansancio. Los agentes que inicialmente habían tomado el caso ya no respondían con la misma disposición. La posibilidad de archivar la investigación se volvió una amenaza latente.
María, con la voz quebrada, repetía que lo más doloroso no era solo la ausencia de su hermano, sino la indiferencia con la que era tratada la desaparición. La familia entera se encontraba desgastada. El padre, enfermo y de carácter reservado, apenas podía escuchar el nombre de su hijo sin quebrarse en silencio. La madre, consumida por la tristeza, pasaba noches enteras esperando una llamada que nunca llegaba. Y María, cargando sobre sus hombros el peso de la búsqueda, intentaba sostenerlos a todos, aunque por dentro sentía que también se derrumbaba. El tiempo avanzaba, y con él la desesperación. Cada pista falsa dejaba cicatrices nuevas. Cada silencio oficial aumentaba la sensación de abandono. Pero la herida más profunda estaba por llegar. El anuncio de que el caso de Raúl Ramírez sería archivado por falta de pruebas. Con el paso de los meses, la familia de Raúl se enfrentó a una realidad que parecía insoportable. Las autoridades anunciaron que el caso sería archivado por falta de pruebas. Para ellos, esa decisión no significaba un cierre, sino una condena a vivir con preguntas que jamás habían sido respondidas. María lo expresó con claridad en más de una ocasión. Si supiéramos que está muerto, lloraríamos su ausencia, pero al menos tendríamos un final. El problema del desaparecido es que nunca sabes si volverá a tocar la puerta. Esa frase se convirtió en la síntesis del tormento que sufrían día tras día. Las reuniones familiares, antes llenas de risas y conversaciones, se transformaron en encuentros silenciosos, cargados de miradas perdidas y gestos cansados. En la mesa del domingo, la silla vacía de Raúl era un recordatorio constante de que algo se había roto para siempre. Su madre, debilitada por la tristeza, solía quedarse en silencio, con los ojos húmedos, mientras el resto intentaba ocultar la desesperanza. El padre, que prefería callar antes que llorar en público, se refugiaba en el trabajo del hogar para no pensar demasiado. María, sin embargo, no podía detenerse. Sabía que debía ser la voz de su hermano, la que insistiera, la que mantuviera la búsqueda viva. Pero cada volante pegado, cada recorrido por las calles de la ciudad, cada entrevista con personas que aseguraban haberlo visto, dejaba en ella una cicatriz emocional difícil de soportar. El tiempo no apagaba el dolor. Al contrario, lo profundizaba. La incertidumbre es una herida que no cierra. Cada día sin noticias era un recordatorio de que Raúl podía estar vivo en algún lugar. Enfermo, perdido o quizás sin memoria. Esa posibilidad, tan remota como necesaria, era lo único que los mantenía en pie. La ausencia de un cuerpo los condenaba a vivir entre dos mundos, el de la esperanza y el de la resignación. En uno, imaginaban que algún día Raúl regresaría a casa, abriría la puerta y todo el sufrimiento terminaría. En el otro, aceptaban la idea de que quizá jamás volverían a verlo, pero tampoco tendrían la certeza de su destino. Esa dualidad era el verdadero tormento de la familia Ramírez. Años después, el caso de Raúl sigue siendo un eco doloroso en Guadalajara. Un nombre que aparece en expedientes inconclusos, en carteles olvidados, en postes oxidados, en la memoria de una familia que aún espera. Para ellos, el 16 de enero de 2017 no fue un día cualquiera. Fue el inicio de un silencio que nunca terminó. Y ahora, la pregunta que se hacen sus seres queridos sigue sin respuesta. ¿Dónde está Raúl Ramírez? Esa es la herida que aún no cicatriza y que tal vez nunca cicatrice. Si quieres que más personas conozcan esta historia y se unan en apoyo a la familia, suscríbete, comparte este video y deja tu comentario. Tu voz puede ser la fuerza que mantenga vivo el nombre de Raúl y el de miles de desaparecidos que aún esperan justicia.